El avión está a punto de comenzar a volar. El capitán instruye a los asistentes de cabina a prepararse para el despegue. Los aeromozos toman sus asientos y se abrochan sus cinturones. El avión toma velocidad sobre la pista, lo que en el argot de la aviación se le conoce como el V1. El V1 es el punto de no retorno. Es el punto de no retorno a lo que es la velocidad que el avión está tomando. Es el punto en que el avión se tiene que comprometer a despegar. Y la velocidad precisa de V1 varía según el peso del avión, varía según la longitud de la pista, varía según la configuración de las aletas, el clima y mucho más. La velocidad exacta de V1 para cada vuelo se calcula antes del despegue. Hay una preparación. Después que haya alcanzado un V1, lo que se conoce como un V1, el piloto aleja la mano del acelerador y básicamente comienza el proceso de despegar, de levantar la nariz del avión, confiando de que no haya ningún tipo de percance. Para entonces, ahí comienza, ante esa velocidad, la velocidad del avión sobrepasa el peso que va contra la gravedad, que es lo que empuja el avión para abajo. Así que en ese momento, cuando llegan a V1, a esa velocidad V1, el piloto dice, estoy comprometido para despegar. Gloria al Señor. Comprometido es la palabra. Y entonces, luego de eso, viene una clave final, una parte importante que es esencial, que se llama el V2, que es la velocidad de seguridad, que es lo que dicta si un motor va a comenzar a fallar, porque todavía el piloto tiene tiempo para abortar la operación. El avión fue diseñado para volar, no para andar sobre la pista. Para esto se necesita compromiso. El piloto dice a los asistentes de vuelo, prepárense para despegar, estamos comprometidos para despegar. ¿Ustedes se imaginan un avión que no esté comprometido a despegar? Sería un desastre. De igual manera, ¿te imaginas muchos años yendo a la iglesia? Activos en la iglesia. ¿Has hecho inventario este año que termina hoy? ¿Sientes que todavía estás andando sobre la pista ante la intensa actividad religiosa, eclesial, por decir así, y sientes que no has despegado en madurez espiritual? ¿Sabes cuál es la respuesta a eso? Compromiso. Compromiso. El compromiso tiene su comienzo dentro de nosotros y desde allí se exterioriza. Yo les quiero decir como antesala, ¿verdad?, que este mensaje no tiene la intención de hacer un estudio del libro de Nehemías per se, aunque sí vamos a tratar con el libro de Nehemías en muchos aspectos. Pero con la ayuda del Señor quiero inspirarles y animarles a seguir el ejemplo de compromiso de este gran hombre de Dios. En esta víspera de Año Nuevo, mi oración es que mientras reflexionamos tanto en los éxitos como en los fracasos del pasado, pongamos nuestra mira en el plan que Dios tiene trazado en tu vida, desde la perspectiva bíblica. Y vamos a eso a tratar con 6 aspectos en los capítulos 1 y 2 de Nehemías. Vamos a hablar el tema de la necesidad, vamos a tratar el tema de la carga, vamos a tratar el tema de la preparación y vamos a tratar el tema de la visión y de la acción, porque eso fue reflejado en esos primeros 2 capítulos. Y con el desafío de que en este año que comienza mañana,
nosotros como iglesia del Señor, primero en lo individual, nosotros nos examinemos a cada uno de nosotros, ver dónde estamos, qué es lo que está fallando, qué es lo que está fallando. Porque te voy a decir otra cosa más, escucha bien esto. Los cristianos tenemos un mal y se llama que damos muchas excusas por el fracaso. Nos excusamos, somos apologistas ante el fracaso. Y Dios quiere refinar áreas de nuestras vidas. Dios quiere depurar nuestro carácter. Porque un fracaso repetido una y otra vez, sin un cambio de adentro hacia afuera, va a llevarte a más fracaso. Va a llevarte a más frustración. Y eventualmente, tú, escucha esto bien, tu credibilidad como siervo del Señor, sierva del Señor, como líder, como persona que ama al Señor, pero no te has sometido a ciertas disciplinas, va a estar en juego aquí. Y Dios quiere tratar con nosotros, conmigo. Estoy hablando, esto es para mí. ¿Saben una cosa? Yo no puedo compartir nada que no sea para mí primero. ¿Me doy a entender? Entonces, necesidad, carga, preparación, riesgo, visión y acción. Y vamos a ver ahora mismo en el primer capítulo de Nehemías, que dice así, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Recordemos que Israel había caído en idolatría y había sido profetizado que Israel iba a ser cautiva de otras naciones. Como cuestión de hecho, Israel fue cautiva de otras naciones hasta que en el casi mediados del siglo XX, en 1948, el Estado de Israel fue establecido. Así que todo el tiempo antes de eso, Israel estaba bajo la agenda, bajo la colonia, por decir así, bajo la administración de otras naciones. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en el versículo 3? Y Nehemías recibe malas noticias acerca del remanente que quedó en Jerusalén. El muro estaba derribado y la ciudad estaba en ruina. Nehemías se movió, la pregunta es, ¿se movió Nehemías por un sentido de patriotismo emocional? ¿Centrado en él mismo? O la pregunta es, Nehemías vio la necesidad conforme al plan de Dios, el plan redentor de Dios. O sea, teocentrista. ¿Por qué? Porque necesitamos imperiosamente identificar la necesidad. Primero, examinémonos la autorreflexión, lo que yo decía al principio. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es la fuente de nuestros criterios? ¿Cuál es la fuente de nuestros criterios? ¿Definimos nuestros criterios según nuestra experiencia pasada? ¿Según nuestra educación? ¿Según nuestras emociones? ¿Según nuestra cosmovisión? Y según nuestra cosmovisión, fíjense una cosa, esto es importante que lo consideremos, porque tu cosmovisión va a definir tu opinión. Nuestra cosmovisión va a determinar nuestras decisiones. Nuestra cosmovisión ejerce dominio sobre nuestro sentido de misión y propósito en la vida. Nuestra cosmovisión conforma nuestro criterio para identificar una necesidad.
Nuestra cosmovisión influencia sobre nuestras prioridades y nuestro sentido de urgencia. Yo les quiero decir una cosa, nuestra cosmovisión es los lentes a través de nuestra visión del mundo. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos el mundo? Y es importante de que nuestra cosmovisión esté alineada con Dios, de que nuestros criterios estén alineados con los criterios de Dios. La realidad de esto es, y esto amerita, y esto obliga a una autorreflexión. Y qué buen momento para hacer una autorreflexión, que vamos a comenzar un año nuevo calendario. Esta autorreflexión nos lleva a definir y alinear nuestros criterios. Y no podemos identificar la necesidad real a nuestro entorno dando palos a ciegas. ¿Sabes lo que es dar palos a ciegas? Titubeando, en duda, en indefinición. En resumidas cuentas, para allá en la Edad Media, ese término de dar palos a ciegas viene de la Edad Media y fue el que promulgó en la Edad Moderna la piñata. Resulta que en la Edad Media, en un parque cerrado, lleno de vallas, tiraban cerdos, muchos cerdos. Y la competencia era, el entretenimiento era poner mucha gente ciega o con los ojos vendados en el centro con un palo, con la idea de tratar de pegarle al puerco. Y el premio era que el que matara al puerco o a los puercos se llevaba ese premio, se llevaba a la casa. ¿Pero qué ocurría? Daban palos a ciegas. Estaban todos vendados, terminaban muchas veces pegándose unos a otros y hiriéndose mal heridos unos a otros. Y eso fue lo que trajo el tema de la piñata hoy día. La piñata inició de la Edad Media. No podemos estar dando palos a ciegas pensando que Dios está con nosotros, que Dios se acomoda a nosotros, a nuestros caprichos, a nuestras maneras de pensar, si nosotros no estamos alineados con Dios. Si nosotros no estamos, nuestros criterios no están bíblicamente centrados en la gloria de Dios. Y entonces Nehemías pudo identificar esa necesidad. Y ante esa necesidad, él tuvo una carga muy grande. En el versículo 4 leemos, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Estamos hablando de los sentimientos, la parte de los afectos, emocionalmente quebrantado. Lloró y estuvo de luto. Ayunó y oró por 4 meses. Su corazón estaba dolido. ¿Saben una cosa? Que el dolor es la tensión emocional que te motiva y me motiva para hacer lo que hacemos. ¿Saben? Es una carga emocional que fue la que llevó a muchos genios de la historia a hacer las obras que ellos hicieron. Por ejemplo, Beethoven compuso su sinfonía número 3 llamada la Sinfonía Heroica, basado en un momento de depresión severo que él tuvo porque se estaba quedando sordo y él no podía escuchar su música. Y él tenía que estar básicamente sintiendo por vibraciones las notas. Y así asumir de que lo que estaba escribiendo sobre el pentagrama, recuérdense que no había finales, no había software, no había computadora, era todo a mano. Y para que él probara su música, él tenía que sacar de su bolsillo a músicos y contratar músicos que vinieran a tocar su música. Por otra manera, el pintor francés Vincent van Gogh padecía de trastornos de personalidad, al punto de que su última pintura, Raíces de Árbol, fue la última antes de su suicidio, pero eso fue una obra maestra lo que hizo. Si ustedes ven las obras de Van Gogh, alguna vez viajan a Francia, en el Museo del Louvre, está toda la colección y ustedes pueden ver, en psiquiatría se estudia a Van Gogh porque se ve la trayectoria de su estado emocional hasta que él llegó a un suicidio. Por otra parte, la carga emocional. Vimos cómo la carga emocional lleva a grandes obras maestras, pero la carga emocional también precede a grandes causas, como la lucha contra el cáncer, distrofia muscular, St. Jude Hospital, el hambre, el racismo. Pero la carga
emocional, aún de mayor envergadura, por la salvación de las almas, conlleva a un compromiso inquebrantable con el Evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16 decía que si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo hablaba de la necesidad del Evangelio, necesidad que no tenía nada que ver con su escolaridad, que no tenía nada que ver con su prestigio. Es una necesidad que le había sido impuesta, pero también decía, ay de mí, a un sentido de urgencia. El dolor de Nehemías no era un simple dolor patriótico. Era un dolor que lo identificaba con el dolor de Dios por el pecado de su pueblo. Era un dolor que por las consecuencias del pecado de su pueblo que los llevó a años de cautiverio, 70, en el momento de Nehemías eran 70 años de cautiverio, de exilio, donde ellos no podían públicamente expresar su fe. No podían públicamente adorar, donde el templo de Jerusalén había sido destruido, donde todos aquellos elementos que representaban la presencia de Dios con su pueblo les había sido quitado por causa del cautiverio. Y eso le traía un dolor muy grande, más allá de la patria, aunque la patria es importante, pero aquello que hemos sido expatriados de alguna manera u otra, nos daremos cuenta que nuestra patria realmente es, primero, la patria celestial para los que hemos nacido de nuevo, nuestro lugar en Cristo Jesús, que nos ha sido de nuevo, pero nos ha sido dado, y esa es la esperanza contra esperanza, pero nuestra verdadera patria aquí en lo terrenal es mi familia, mi mujer, mis hijos, mis amigos, las memorias que estamos creando. Eso es la verdadera patria. Eso es lo que estamos inculcándole a nuestros hijos, a la siguiente generación. Eso es lo verdadero. El dolor se expresa en la respuesta de Nehemías. Y los versículos del 5 al 11 vemos su respuesta, la oración. Una vida de oración. En el libro entero de Nehemías hay 12 referencias a que Nehemías oró a lo largo del libro entero. Y aún estamos viendo cómo Jesús también, previo a su ministerio, él estaba en oración delante del Padre. Nehemías oró, Nehemías buscó dirección de Dios. ¿Cómo está tu vida en oración? ¿Cuántas excusas damos para no orar? Estamos ocupados, tenemos otros intereses, tenemos otras prioridades, pero la realidad es que una vida sin oración es una vida desconectada de Dios. Una vida sin oración es una vida débil espiritualmente. Una vida sin oración pudiera estar llena de religiosidad, pero carece de madurez espiritual. La oración de Nehemías se distingue por su centralidad en Dios, por su temor y reverencia a Dios, por su quebrantamiento y arrepentimiento delante de Dios y por su intención específica. Vamos a partir en distintas partes la oración de Nehemías. Comienza exaltando la supremacía de Dios. Comienza diciendo en Nehemías 1:5, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios. Luego, clamor a la misericordia de Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La segunda parte del versículo 5. Luego continúa rogándole a Dios que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas y tus siervos. Hay un ruego, Señor, atiende mi oración. Así como el salmista decía, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la peña clamaré a ti cuando mi corazón desfalleciere. Y clama, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú eres mi refugio.
Y aquí Nehemías está rogando al Señor para que escuche la oración y el clamor. Luego, la confesión de pecado. Confesando, escucha mi oración, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti, no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Y luego una oración, continúa orando, recordando las promesas de Dios, diciéndole: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Nehemías estaba aquí orando, recordando y clamando las promesas, las palabras que Dios le había dicho a Moisés. Y las promesas de Dios, aunque en el tiempo de nuestras vidas no las veamos en cumplimiento, las promesas de Dios son en Él el sí y en Él amén. Y Él siempre cumple sus promesas, Él guarda sus promesas, Él guarda el pacto y la misericordia. Y nosotros ponemos nuestra fe en un Dios que nuestro tiempo de vida es tan limitado, pero Él es eterno y Él cumple sus promesas. Si no, léase los últimos capítulos, los últimos versículos de Hebreos capítulos 11. Después que leemos toda la lista de hombres y mujeres que dieron testimonio a través de la fe. Y dice el último versículo del capítulo 11 de Hebreos, que todos estos, aunque habiendo dado buen testimonio por medio de la fe, dice que no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios algo mucho mejor para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. ¿Fue infiel Dios a sus promesas? No. Dios cumplió sus promesas. Dios le prometió a Abraham que desde su descendencia haría una gran nación. Vio su descendencia Abraham apenas Isaac nació, cuando era mayor de edad. Sara dio luz a los 90. Pero Dios cumplió y siempre cumple. Recordando las promesas de Dios. Cuando tú oras reconociendo la supremacía de Dios, reconociendo y clamando la misericordia de Dios, rogándole a Dios: Señor, escucha mi oración, escucha el clamor, yo clamo a tu misericordia, confesando tu pecado, recordando las promesas de Dios y luego intercediendo por el pueblo. Fíjense lo que dice versículo 10: ellos, tus siervos y tu pueblo, lo que tú redimiste ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Luego ruego a Dios, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Hasta aquí la oración de Nehemías está centrada en Dios. Está centrada en la gloria de Dios. Está centrada en la gloria, la majestuosidad de Dios y la deficiencia del hombre y la necesidad de arrepentimiento, pero un clamor hacia las promesas de Dios y un clamor a la misericordia de Dios. O sea, tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Y ahora, la última oración del versículo 11: haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Recuerdan que Israel estaba cautivo de Persia, el rey de Persia, Artajerjes. Nehemías, ¿cuál era el rol que desempeñaba Nehemías aquí? Nehemías era el copero del rey. Todo rey tiene una persona
que le asiste en todas las cosas íntimas del rey y cuya función específica es cuando el rey va a comer, el copero tiene que probar la comida para asegurarse que no esté envenenada. Es una posición de mucha confianza y de mucha intimidad en el sentido de que las cosas secretas del reino, de alta confianza, por decir así. O sea, era una posición de autoridad prácticamente. Y entonces, ante esa realidad de que los muros de Jerusalén estaban destruidos, Jerusalén estaba toda hecha pedazos, ¿verdad? Y había tanta opresión. Él tuvo una carga por la necesidad que había allí. Había temor de presentarle esto al rey. Y él no lo podía hacer sin oración. Y él estuvo en ayuno. Estuvo en oración varios meses. Hubo un riesgo. Tenemos que reconocer los riesgos. Capítulo 2, versículos del 1 al 4. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Y nunca había estado triste en su presencia. Así que el rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y le dije al rey, viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo, ¿qué es lo que me pides? Así que oré al Dios del cielo. Todo en la vida conlleva riesgos, mis amados. El riesgo al potencial fracaso, el riesgo de que algo nos salga mal. Y Nehemías asumió un gran riesgo. Seguramente estaba nervioso y esa tristeza pudiera ser interpretada como una insatisfacción hacia el rey. Ese riesgo de hablarle al rey de esta situación implicaba una revisión de la política que había con Israel. Y Artajerjes era un rey muy poderoso. Y la posición de confianza de Nehemías estaba aquí en juego. Pero Nehemías confió en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. ¿Saben una cosa? Cuando tú tienes una visión, cuando tú tienes una carga por algo, tú no puedes lanzarte a hacerlo sin previamente estar orando delante del Señor, buscando dirección. Pero no solamente buscando dirección, sino que conectándote con Dios. Porque cuando tú te conectas con Dios, Dios te muestra su corazón. ¿Tú has visto el corazón de Dios? Tú puedes ver el corazón de Dios, puedes sentir el corazón de Dios. Porque cuando tú ves el corazón de Dios, Dios ahí tú puedes identificarte con el sentir de Dios, con el sentir de Cristo. Que dicen Filipenses, haya pues entre vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Te puedes identificar con Él. Te puedes identificar y poner tu dignidad en el suelo y dignificar a aquel que es digno de toda la gloria y honra. Y eso es lo único que podemos hacer nosotros en tiempos de prueba, en tiempos de escasez, en tiempos donde vemos necesidad y Dios ha puesto una carga. Y yo no sé cuál es tu situación en este momento. De igual manera que el piloto del avión ha llegado al punto en que no hay marcha atrás. Mis amados, yo te quiero decir algo. El piloto está comprometido a despegar, cueste lo que cueste. Y si tiene que virar, ya despegado, tiene que virar y eso toma unos 20 minutos, hasta media hora. Yo he estado en aviones donde el avión ha tenido que regresar después de una hora en vuelo. Y gracias a Dios, el único problema que hubo era que alguien puso la maleta abajo y la hebilla de una de las maletas estaba así, pla, 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 y se oía un ruido. Y era eso el problema. Gracias a Dios. Pero cualquier cosa puede ocurrir. Lo mismo ocurre en tu vida. Cuando tú estás comprometido realmente con el Señor, tú estás asumiendo grandes riesgos como la burla, el rechazo, aún tu propia familia, aún tu propia sangre.
va a burlarse condescendientemente de ti. Prepárate para eso si todavía no lo has experimentado. Vas a sufrir discriminación por tu fe. Va a haber acusaciones falsas a todos los cristianos por los males del mundo. Los cristianos somos unos hipócritas, intolerantes, clase aparte, divisivos, odiosos, fanáticos. Eso es un riesgo. Pero tú sabes qué, cuando tú ves el riesgo que se tomó Esteban en el libro de los Hechos, que él estaba proclamando la realidad del evangelio y la necesidad de arrepentimiento, y entonces lo empezaron a apedrear porque el evangelio es ofensivo. No hay tal cosa como un evangelio atractivo. El mundo no va a estar atraído por el evangelio. ¿Y saben qué? Esteban recibió cada pedrada y él decía que veo los cielos abiertos, y ahí expiró. Qué ministerio más tremendo. Pero allí, entre los que estaban apedreando y consintiendo en su muerte, estaba uno que se llamaba Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol de los gentiles, el que llevó el evangelio a todo confín de la tierra que se conocía en aquel momento. Bendito el Señor. El enemigo está cerca, pero Dios tiene la victoria. El riesgo es grande, pero más grande es Dios. Nuestras pruebas parecen imposibles, pero no hay nada imposible para Dios. Y Nehemías asumió ese riesgo. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo tú por el evangelio? Luego, visión. Le preguntó el rey Artajerjes, recapitulando, me dijo, ¿qué es lo que me pides? Así que oré al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Había visión, había un sentido de meta. La meta, ¿cuál era? Regresar a Judá y edificarla. Había un sentido de propósito global, que es macro, pero había también un sentido de objetivo, que es el sentido de misión, cómo se va a llevar a cabo. Y es importante que reconozcamos que la obra completa, por más visión y objetivos que nosotros nos tracemos, y estrategias y todas esas cosas, la obra la dirige Dios. Proverbios 16 del 1 al 3 dice que los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Él tiene la última palabra. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Y aquí viene: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Hemos visto que Nehemías identificó la necesidad. Esa necesidad causó dolor y quebrantamiento en su corazón, una carga. Su respuesta fue un acto en fe, en oración. El riesgo que él tomó al enfrentar esa prueba fue un acto en fe. Implicaba una revisión, implicaba las cosas que implicaban, todas esas cosas, pero era un acto en fe porque él reconocía que su Dios es mucho más grande. Implicaba una visión, tenemos que tener visión. Pero eso no se queda ahí. Implica una acción de parte nuestra, una respuesta activa. ¿Sabe? Santiago dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? No son las obras que nos van a salvar. Es que por causa de tu salvación tú vas a participar en las obras de Dios, en las obras que Él preparó de antemano para que todos participemos de ellas. Versículos del 6 al 8, y con esto termina la lectura. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? Y yo le di un plazo fijo y le dije al rey:
Si le agrada al rey que me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río. Y una carta para Asaf, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Y al fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. El rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Fíjense cuál es la secuencia. Hubo un sentido de estrategia. Había un sentido de tiempo, un plazo. ¿Cuánto tiempo te va a tardar? Había que hacer cartas para proveerse de materiales y proveer las permisologías. Porque tú no te lanzas a construir así. Tú necesitas permiso. Pues. Necesitas tomar inventario de los materiales. Todo ese tipo de cosas. Esa es la acción. Y el libro de Nehemías nos describe todo eso. Pero aquí lo más importante es que ante la necesidad, mayor dependencia del Señor. Los reinos del mundo, esto demuestra que los reinos del mundo le pertenecen a Dios. Los reinos de este mundo ascienden y desaparecen. Así pasó con Asiria, con Egipto, con Babilonia, con Persia, con Grecia, con Roma. Todo eso. Los reinos de este mundo le pertenecen a Dios. La palabra del Señor permanece para siempre. Apocalipsis 11:15 dice que el reino del mundo ha venido a ser del reino de nuestro Señor y de su ungido, de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Pero Dios nos está llamando a un compromiso real con Él. Y en este año que comienza, quisiera considerar lo siguiente. ¿Cuán comprometido estás para despegar como el avión hacia la madurez espiritual? ¿O vas a seguir andando sobre la pista sin despegar? ¿Vas a seguir en tu actividad intensa, religiosa, pensando que con eso tú estás agradando a Dios? Y sí, es importante todo eso. Pero es importante, Dios quiere tratar con nuestro afecto hacia Él. ¿Saben una cosa? ¿Qué es lo que rige tus criterios? ¿Tu experiencia pasada? Hay personas que hablan mucho de sus experiencias pasadas, los éxitos o fracasos del pasado, pero su presente está en neutro. Tu educación, yo estoy a favor de la educación y la preparación, pero el intelectualismo no nos lleva a nada, no transforma las vidas. ¿Sabe una cosa? El intelectualismo viene y se va. Y yo les voy a decir una cosa, yo he tomado clases con varios seminarios de distintas envergaduras y termina un profesor contradiciéndose al otro y así. Y hay una cosa en educación que se llama el criterio propio o el sentido ¿cómo se llama eso? La síntesis de la información, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo tú puedes, qué es lo que te está hablando a ti? En otras palabras, o vas a ser una grabadora de la opinión de otra persona. Tus emociones. Mis hermanos, si tú dependes de tus emociones para tú estar andando, si yo dependiera de mis emociones, mis hermanos, voy a hacer una veleta, voy a ser inconsistente, un día voy a decir una cosa y mañana voy a decir otra, voy a ser totalmente ambivalente. La cosmovisión secular no bíblica, el mundo depende tanto de YouTube y sin filtrar lo que dice en YouTube o en Wikipedia o en todas esas cosas, sin filtrar lo que dice el documental tal o más cual en Netflix y todas esas cosas. Si nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos la palabra de Dios, que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios no se equivoca, porque toda escritura ha sido inspirada por Dios. Y si nosotros servimos a un Dios que inspiró, que Él respiró sobre hombres para que nos llegara la palabra de Dios y la revelación de Dios a sus vidas, pues nosotros deberíamos leer las escrituras y deberíamos saturarnos de la palabra de Dios. Y en este año que comienza,
saturarte de la palabra de Dios. Porque eso va a crear, va a moldear, va a formar tu cosmovisión, tu visión del mundo, tu vida de oración. ¿Te sientes desconectado de Dios? ¿Sientes que te falta vigor en tu relación con Dios? ¿Sirves en la iglesia pero te sientes agotado y falto de gozo de Dios? ¿Sabes qué? Esto es un tiempo de restauración. Nehemías, el libro de Nehemías es un libro de restauración. Pero Dios quiere restaurar tu alma. Dios quiere devolver el gozo de su salvación a tu vida. Dios es fiel a sus promesas, a su pacto y a sus promesas.